Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos. Si os parece, vamos a dar un par de minutos de cortesía para dar comienzo al seminario. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando, ya que hemos dejado esos minutos de cortesía. Os voy comentando, si os parece, para el tema de las preguntas. Vais a poder ir haciendo preguntas en un apartado que veis abajo en la aplicación de Zoom, en la que pues nos llegarán de forma, tenéis la posibilidad de que nos lleguen de forma anónima, así que pues os invitamos a que hagáis respuestas durante toda la presentación. ¿Vale? Para que, pues aprovechar también que tenemos aquí a Luis y a que sea, pues algo más dinámico, así que os invitamos a perder la vergüenza y a hacer la charla más dinámica. Así que, pues yo creo que sin más dilación y vamos empezando. Como os decía, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Vamos a comentar, pues a comenzar el seminario sobre la búsqueda de valor en los mercados de renta fija. Mi nombre es Beatriz Franganillo, soy responsable de ventas del canal institucional de Santa Lucía Asset Management. Muchos ya me conocéis y pues la presentación de hoy será de la mano de Luis Merino. Buenos días, Luis. Buenos días. Luis, pues como muchos ya sabéis, es responsable del área de mixtos, fondos y renta fija de la gestora de Santa Lucía Asset Management. Pero antes, pues antes de comenzar con la exposición de Luis, me gustaría presentaros brevemente quiénes somos. Y en principio aquí tenéis una diapositiva con varios pues datos del grupo. Nosotros como gestora pertenecemos 100% al grupo Santa Lucía, como ya pues todos yo creo que conocéis, pero aquí sí que tenéis unos datos para pues conocer de primera mano el grupo como tal, ¿no? Es un grupo de capital privado, con lo cual pues independientes de entidades financieras, más que consolidado, ¿no? Con casi 100 años de historia. Y pues en el top 10 del sector asegurador en España, ¿no? Con cerca de 13 billones en activos, más de 7 millones de clientes y 8.000 empleos directos. Eso, pues os da unos números del grupo, pero ahora realmente quien estamos aquí hoy somos la gestora, Santa Lucía Asset Management, que como os decía, pues pertenecemos 100% al grupo Santa Lucía. Somos, formamos parte de esas gestoras más grandes independientes en España, ¿vale? Somos una de esas gestoras en las que, pues tenemos
por encima de 4.000 millones en activos bajo gestión, con bueno, pues más de 40 profesionales, donde un tercio de estos profesionales se dedican única y exclusivamente a la inversión, a las inversiones, ¿no? A la gestión de inversiones. Y bueno, pues si te parece, Luis, puedes pasar la diapositiva. Ahí vais a ver, bueno, pues la distribución sobre todo por tipología de activo y por producto, ¿no? La parte de fondos de inversión está en torno a un 35% y la parte de planes de pensiones en torno a un 65%. Y luego, bueno, pues por la parte de activos, pues distribuido entre renta variable por encima del 40% y el resto se distribuye entre renta fija, retorno absoluto y fondos mixtos. Comentaros que, bueno, yo creo que nuestra cualidad más destacable como gestora realmente es la gestión activa y el largo plazo, ¿no? Que es lo que nos permite además pues no depender de una red comercial y sí que, bueno, pues parte de nuestro patrimonio, como os podéis imaginar, pertenece al balance de la compañía, que nos da una gran estabilidad, ¿no? Y yo creo que sin más, bueno, pues os presento al equipo. El equipo está formado por 3 personas, 3 gestores muy senior. Entre los 3, bueno, pues ya veis que acumulan más de 60 años de experiencia. Luis, como os decía, bueno, pues es el responsable del área de mixtos, fondos y renta fija, bueno, pues con una trayectoria superior a 25 años y en su etapa anterior, bueno, pues destaca sobre todo que estuvo cerca de 20 años como director de fondos de renta fija en CaixaBank Asset Management, ¿no? Bueno, pues Ignacio Díez, que bueno, pues también es un gestor muy senior con cerca de 30 años de experiencia, que ha sido gestor de renta fija en otras entidades, pues como en Scandia, Bankia o Bankinter, Bankia no, perdón, Bankinter o Abanca. Y luego, bueno, pues Carlos Cuya, que también viene de Aviva, que como todos sabéis, pues bueno, pues fue la entidad que adquirió Santa Lucía en el año 2017. Los 3 gestores gestionan las 3 estrategias que veremos ahora. No es que cada uno gestione una estrategia en sí, sino que todos gestionan los fondos de forma global. Y bueno, pues en la siguiente diapositiva, Luis, ya vemos los tres fondos que gestiona el equipo. Bueno, pues venimos más, veis que está más destacado la parte de Santa Lucía Renta Fija 02, que es donde, bueno, pues estamos notando mayor interés por vuestra parte, por parte de los clientes y, bueno, pues también porque el buen comportamiento que está teniendo el fondo en el año y que evidentemente lo ha tenido también en el pasado. Más recientemente, bueno, pues nos concedieron en el mes de abril-mayo esas 5 estrellas por Morningstar. Y bueno, además, pues yo creo que resaltaros esa bueno, pues comisión tan ajustada de 6 puntos básicos que hace que bueno, pues también brille más la gestión, ¿no? En cuanto a bueno, pues los 3 fondos, como os podréis imaginar, de uno a otro, pues vamos subiendo por escalones de riesgo que cada uno puede tener en sus políticas de inversiones. El fondo Renta Fija 02 ahora mismo puede tener hasta de 0 a 2 años en duraciones, aunque bueno, pues deciros que estamos ahora tratando de modificaremos el folleto en los próximos meses, porque bueno, al final el rango de duración será entre 0 y 1, porque es donde se estaban moviendo los gestores y bueno, pues le vemos mayor sentido para tenerlo en esos plazos. Luego está el Fondo Santa Lucía Renta Fija, que bueno, pues tiene más capacidad de tener duraciones más altas, hasta 8 años, aunque actualmente, bueno, pues como veis ahí está entre 2,6, 2,7. Y luego, bueno, pues Santa Lucía Renta Fija Dinámica, que es un fondo más flexible que se puede mover entre -2 y +8. Ahora os comentaremos más con Luis la parte de gestión, pero bueno, pues ahí veis un poquito las características y sobre todo yo quería también hacer hincapié en el patrimonio. Son Santa Lucía Renta Fija 02 y Santa Lucía Renta Fija. Son fondos que tienen, bueno, pues están por encima de los 200 millones en patrimonio, que yo, bueno, que creo que es una ventaja también frente a otros fondos de, bueno, gestoras, sobre todo también internacionales, fondos muy grandes que al final, bueno, pues tienen mucho volumen porque se distribuyen en diferentes países y al final ese tipo de fondos pues no tiene la flexibilidad que tiene el equipo de Luis para entrar en diferentes emisiones, ¿no? Para poder llegar a diferentes emisores. Entonces, bueno, pues si te parece, Luis, yo creo te dejo ya para que, bueno, pues vayas Sí, gracias. comentando. Gracias, Beatriz. Ahí simplemente comentar una cosilla respecto al tema de 0,2. Como sabéis, estamos limitando a un año porque el regulador pues así lo ha determinado, ¿no? Es decir, sabéis que la vocación corto plazo es hasta un año, pues bueno, pues nos encajamos dentro de eso. En general, todas las categorías pues van a estar encuadradas dentro de ese entorno. Entonces, bueno, cambiará el nombre a corto plazo en vez de 0,2, pero es lo mismo, es la misma filosofía. De hecho, bueno, llevamos tiempo pues en la zona esta de 0,9 años. Es decir, no es un cambio sustancial en la filosofía del producto, simplemente es adaptarnos a la vocación inversora de corto plazo, que es lo que el regulador ha
a determinado. Y luego un comentario muy rápido respecto al tema de divisa. Es verdad que el folleto permite un 5%, pero en principio no estamos entrando en ningún producto de renta fija puro en divisa, ¿vale? Eso yo creo que es importante porque, bueno, permite un 5, pero de facto es un 0. Bueno, hay un 5 ahí como una posibilidad. Y luego el tema de riesgo CNMV, pues sabéis que con el incremento de volatilidad que ha habido en marzo y abril, todos los gamas de productos bajas, es decir, 1, 2 de riesgos bajos, 1, 2 y 3, pues se han visto sobrevenida el incremento de volatilidad y digamos que se incrementaría a 2, porque la volatilidad es superior a 1. Pero esto es un tema muy general que conoceréis porque ha pasado en la industria en todas las categorías 1, 2 y 3. Y bueno, pues entiendo que luego pues volverá con el paso del tiempo en las aguas a su cauce. ¿De acuerdo? Si quieres, no sé si quieres tú comentar, Beatriz, la Sí, noticia de, bueno, simplemente, bueno, pues hemos incluido aquí una noticia que publicó el diario El Economista hace unos días, en el que, bueno, pues Santa Lucía Renta Fija 02 era el fondo más rentable de su categoría, que la categoría, bueno, pues es renta fija ultra corto plazo euro. Y bueno, pues simplemente, bueno, pues comentaros ese dato, que no es que sí, ojalá nos gustaría estar siempre los primeros, no, probablemente no sea así, pero bueno, sí que estar entre los mejores y entre los primeros y sobre todo, bueno, pues mostrar esa consistencia que ya viene mostrando el equipo, ¿no? Desde hace muchos años. gracias. Y si Bueno, te parece, pues pues empezamos ya con la presentación. sí, pues nada, empezamos ya un poco la presentación. Como os decía Beatriz, encantado de que vayáis mandando preguntas y si son temas pues que van surgiendo, pues encantado de resolverlas sobre la marcha. Y si no, dejaremos en el entorno de 10-15 minutos, ¿no, Beatriz? Más o menos al final, Sí. para, bueno, pues para preguntas que puedan surgir de lo que sea, encantado de contestarlas, ¿no? Entonces, bueno, al principio hemos querido poner un poco una foto que ya conocéis, pues un poco de la evolución de los mercados, donde, bueno, independientemente de las bolsas y demás, bueno, es un año donde los tipos de interés, digamos, permanecen en niveles reducidos, especialmente lo que es la parte ultralarga, y donde, bueno, pues hay bastantes divergencias, ¿no? Entre lo que son mercados y productos, ¿no? Y donde el mundo de los loans, muy pegado al mundo high yield, pues bueno, ha tenido una volatilidad similar y donde, bueno, el mundo corporativo en general está en rentabilidades positivas. Aquí simplemente a título informativo, pues os mostramos para quien tenga poco interés, pues ver todo el detalle de todos los tramos de curva por mercado euro, mercado USA, bolsas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poco ahí la evolución mes a mes y acumulada de los mercados. Entonces, bueno, el título de la presentación de hoy es Buscando valor en los mercados de renta fija. La verdad es que el contexto para la renta fija, la verdad es que no es muy sexy que se diga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, vamos a estar en un entorno de tipos bajos durante bastante tiempo y prevemos que así sea durante por lo menos 2 o 3 años, como mínimo. Es decir, que esto es algo que ya conocéis, ¿no? No hace falta que yo os lo diga, los bancos centrales se encargan de recordárnoslo. Pero realmente digamos, la renta fija o el asset class renta fija es un activo necesario donde tenemos que tener. ¿Y nuestra labor cuál es? Pues oye, es como cuando juegas un partido de fútbol y dices, no, es que el campo está mal. Bueno, está mal para todos. Es decir, que todos los que estáis aquí entiendo que tenéis la misma problemática, es decir, buscar activos de baja volatilidad dentro de vuestras carteras que traten de evitar rentabilidades negativas, como es la que te ofrece la renta fija conservadora, digamos, ¿no? Aquí simplemente ponemos una foto un poco de la asset allocation que tenemos, donde hemos comentado antes duraciones ligeramente inferiores a nuestra referencia en lo que son los largos plazos. Pensamos que el BUN a menos 0,60, que está actualmente, menos 0,62, que ha estado hace unos días, no es un activo para tener a medio plazo, es decir, es verdad que está muy soportado, pero no creemos que tener duración ahora mismo aporte, especialmente en el mundo core, por eso aquí tenemos nuestra ponderación en el mundo core. La parte que tenemos en core básicamente son bancos nórdicos, bancos suizos, o sea, es decir, activos de calidad, pero no puramente gobierno. Y luego España e Italia, pues quieras o no, pues son las zonas donde estamos. Luego veremos el posicionamiento más quizá en bancos que en gobiernos, pero bueno, es donde un poco ofrece algo de valor relativo. Dentro del mundo del crédito, pues bueno, crédito versus gobierno, pues es evidente, ¿no? Vemos más valor en crédito que en gobierno y dentro de corporativo luego entraremos más en detalle de todo el tema de financieros, donde estamos sobreponderados, subordinados, etcétera. Y estamos cautos en high yield, ¿vale?
Aquí hacemos un pequeño resumen del posicionamiento, es decir, ¿cuál es el posicionamiento de los fondos en general? Pues tenemos unas duraciones más bajas de los que serían nuestros índices de referencia y desde las que serían las duraciones potenciales que pudiéramos tener, con coberturas con futuros alemanes y franceses de gobierno, porque bueno, por diversificar no queremos tener solo Alemania, tenemos una más o menos equiponderación entre las coberturas entre Alemania y Francia. En liquideces pues tratamos de ajustar al máximo posible, porque la liquidez lógicamente penaliza en tipos negativos y tratamos siempre de optimizar y tener niveles de 3-4%. Hemos abierto una posición recientemente en Stipen en Alemania con el 5-10 en futuros. Es verdad que de momento, luego veremos, la inflación ha empezado a repuntar, las expectativas de inflación han empezado a repuntar en Estados Unidos más que en Alemania. Es una apuesta, digamos, a medio plazo, donde pensamos que ese incremento del tipo de 10 años americano, que se ha ido a 0,80, pues tarde o temprano se acabará trasladando al boom alemán. Todavía esto no ha tenido, bueno, es una posición reciente, pero bueno, tenemos ahí pensamos que al final acabarán descontando mayores inflaciones y por lo tanto mayores pendientes en las curvas. Luego el tema de Green Bonds, que traemos siempre una diapositiva donde, bueno, hemos incrementado recientemente en primarios, ¿no? Pero en general es una clase de activo, como sabéis, escasa, que nos gusta, solamente pesa un 5% del mercado y nosotros intentamos tener una sobreponderación en la medida de lo posible en este tipo de mercado, ¿no? Y luego el tema de Reino Unido también lo vamos a comentar con el tema del Brexit, ¿de acuerdo? O sea, el tema de Reino Unido seguimos muy cautos, en el Reino Unido y en Irlanda seguimos muy cautos por toda la incertidumbre que va a aportar y que está aportando el tema del Brexit, que no pensamos que de cara a final de año tengamos un acuerdo claro y podemos ver incluso una nueva extensión después de casi 3 años y medio. Y luego en la parte de periferia, como he comentado antes, pues estamos más positivos en lo que es bancos que en lo que son gobiernos. En la parte de Italia, pues hemos tenido diferentes aproximaciones durante el año en puro BTP, pero ahora mismo está bastante cubierto. Y luego el tema de consolidación bancaria española, que luego lo diremos, luego lo podemos comentar más en detalle, pero en general es algo que ya estamos esperando, que se ha abierto la veda, se ha abierto el pistoletazo de salida y bueno, estamos posicionados pues en bancos como Bankia en Bankia estábamos, tanto en subordinado como si no prefer, estamos en Sabadell, estamos en Unicaja, estamos en Liberbank y pensamos que ahí va, en esa convergencia de spreads fruto de la consolidación, pues los bancos adquiridos, digamos, o potencialmente adquiridos, tienen más recorrido. En Portugal no vemos mucho valor. Y luego en crédito, como decíamos, muy diversificados. Estamos, el tema de bancos core, pues lo comentaremos luego también un poco, pues al final en los países nórdicos tienen unos fundamentales muy potentes, gobiernos que apoyan mucho la economía y por lo tanto nos gustan mucho los bancos daneses como Nykredit y Jyske, nos gustan mucho los bancos suecos como Swedbank, como SEB, etcétera, también UBS y los bancos americanos también, ¿no? Es decir, creemos que hay que estar diversificado por áreas geográficas en países menos vulnerables a la crisis. Y luego estamos muy fuera de los sectores más castigados por la crisis, como aerolíneas, hoteles, consumo, industriales, etcétera. Estamos muy fuera de esto. En petroleras, muy también infraponderado. Y luego comentaremos pues, sobreponderados en bancos, especialmente periféricos, y también mantenemos cierta beta en carteras, pues en instrumentos como híbridos o subordinados. Y en high yield, como decimos, esperamos incrementos de morosidad y estamos cautos en general. Entonces, ¿cuáles son los temas más generales que ahora mismo están marcando el mercado? Pues ya los conocemos todos. El tema del COVID, vacuna, no vacuna, al final esto es difícil de gestionar porque al final si mañana sale una vacuna, pues hay un cambio de mood que afecta a muchísimas vertientes del mercado, pues tanto value, growth, como bolsas europeas, bolsas americanas, como apetito por el riesgo, vuelta un poco a la vieja economía, entre comillas, etcétera. O sea, tendría muchas implicaciones, pero lo que está claro es que serían buenas noticias porque, digamos, se reduciría todo lo que es la reducción de movilidad que vive ahora no solo España, sino toda Europa, ¿no? Entonces, el tema de la vacuna es un tema crítico, pero muy difícil de gestionar o de prever, ¿no? En principio no esperamos que haya una vacuna generalizada hasta bien entrado el año que viene, pero esto es, bueno, muy difícil de anticipar. Luego el tema del efecto FOMO, ¿qué es? Pues oye, pues con un contexto donde hay mucha liquidez, donde los tipos de interés libres de riesgo son negativos, pues hay una querencia natural por activos de riesgo. Llámese bolsas, llámese crédito. ¿Por qué? Pues porque al final la liquidez no paga. Entonces es el miedo a quedarte fuera, oye, esto está subiendo
y al final eso alimenta los mercados. El tema de las políticas fiscales y monetarias, vamos a verlas ahora un poquito más en detalle, pero claramente son el apoyo que tienen los mercados. Ahora mismo, si no fuera por los bancos centrales y si no fuera por los países y el plan de rescate europea, etcétera, pues bueno, no estaríamos hablando de las valoraciones que tenemos ahora mismo. Entonces, es crítico seguir políticas monetarias y fiscales, ¿no? Luego el tema de la burbuja tecnológica, el tema de las valoraciones elevadas en bolsas, y luego las tres variables que van a seguir aportando volatilidad en los mercados, los ponemos aquí debajo, pues son algunos temas ya del año pasado, como quien dice, de la guerra comercial, el tema del Brexit, como digo, lleva 3-4 años, y más en el corto plazo las elecciones en Estados Unidos, que vamos a comentar ahora. Entonces, ¿el punto de partida cuál es? El punto de partida es la mayor recesión de la era moderna, es una recesión tremendamente severa y especialmente castigando países como España o como Italia o como Francia, donde aquí vemos del Fondo Monetario Internacional lo que sería la capacidad ociosa no utilizada, es decir, el output gap es brutal en economías como España, Francia, España, Italia, Francia, etcétera, ¿no? Reino Unido, esto es el mundo emergente. Es decir, tenemos un shock brutal, y claro, ya a veces se nos olvida, viendo las bolsas se te olvida, ¿no? Pero es que realmente estamos ante una recesión histórica, ¿no? Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, esto además es muy reciente, ahora de octubre, pues lo que apuntan es el mundo desarrollado menos 4 más 5, perdón, economía global, mundo desarrollado menos 6 más 4 y emergentes menos 3 más 6. Pero esto esconde, esta foto, digamos, esconde muchísimas discrepancias en países, especialmente en el mundo desarrollado, como hemos visto antes, donde podemos tener países como España e Italia cayendo el PIB entre un 10 y un 12% este año, es decir, casi el doble de lo que van a caer las economías desarrolladas y por lo tanto, tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial, pues hay muchísimas discrepancias y por lo tanto en el posicionamiento de carteras lo que tenemos es que ver dónde queremos estar posicionados, tanto por países como por sectores. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Pues ya lo sabemos todos, es decir, lockdown o digamos cierre de absolutamente todo marzo y abril, una recuperación muy rápida pues cuando se abrió todo y ahora, sobre todo hasta septiembre y en las últimas semanas lo que hemos visto es con estas segundas oleadas de rebrotes, pues una cierta otra vez vuelta a una cautela, ¿no? Estados Unidos, que si quieres más pronunciado, esta montaña rusa y a nivel europeo algo menos, ¿no? Pero realmente estamos viendo ahora pues una vuelta otra vez a cierta cautela en lo que es previsiones económicas. Aquí es un gráfico que me gusta poner porque es un poco los casos en Estados Unidos y los casos en Europa. Entonces, en Estados Unidos ha sido un patrón donde se dispararon en junio y julio, pero luego se han controlado bastante. Y en Europa, sin embargo, es un poco diferente timing porque en Europa, en España es verdad que han crecido mucho los casos en septiembre, pero en el resto de Europa pues ha sido muy reciente pues, el tema bastante descontrolado. Entonces, esto es un poco la foto de decir, oye, pues la situación evidentemente está muy lejos de estar solucionada. Lo que ocurre es que aquí un poco es la frase de cuanto peor mejor, es decir, tanto bancos centrales como políticas fiscales pues responden a esta situación tan dramática y por lo tanto el mercado está mirando más a la respuesta a la crisis que a la propia crisis, ¿no? El tema de la vacuna, bueno, pues aquí son diferentes proyectos. Ayer el ministro ya decía que vamos a tener vacunas ahora aquí en diciembre, no sé, a ver si es verdad, ya disponibles, ¿no? Bueno, a nivel Unión Europea y a nivel España, las vacunas de AstraZeneca, pero aquí son diferentes proyectos que hay con diferentes timings y efectivamente es muy difícil saber, oye, pues ya tenemos la vacuna disponible, pues según Trump iba a estar antes de elecciones, yo creo que no, parece poco probable y claramente es un poco algo dicotómico, es decir, oye, tenemos la vacuna, pues o no la tenemos, es muy difícil de gestionar, pero bueno, os pintaba aquí un poco los diferentes proyectos que hay de temas de vacunas que van a marcar claramente el mercado. Entonces, pero la situación de fondo es la que hemos dicho, es decir, la situación de fondo es muy mala, pero las medidas correctoras o paliativas de esa situación son tremendamente potentes. En lo que es política monetaria, inyecciones de liquidez brutales en los mercados que lo que hacen es, por un lado, en nuestra parte de renta fija, penalizar muchísimo lo que es liquidez o activos a corto plazo
y en la parte de otros activos de riesgo, pues como decíamos antes, empujar al inversor a asumir más riesgo. Aquí estamos pintando, pues poner una foto de lo que ya sabéis, que es el balance del Banco Central Europeo, ¿no? Que está aquí a la izquierda. Esto va a llegar a 1 trillón, ¿vale? Pero fijaros sobre todo la pendiente de la línea roja, es decir, veníamos del QE, Q1, QE2 y esto es brutal lo que es el incremento de compras de activos y inyecciones de liquidez. Luego tenemos las diferentes métricas de las liquideces, M1, M2, M3, ¿no? Y esto sería lo que es el market value del mercado de bonos agregado, la línea azul. Por lo tanto, vemos una correlación altísima, es decir, oye, más liquidez, más mercado de bonos, se emite más, el Banco Central Europeo lo compra, se alargan vencimientos, hay escasez en el plazo corto, etcétera, etcétera. Es una especie de dinámica donde se retroalimenta y es difícil que veamos un cambio de esa tendencia, por lo menos en el 2021, muy difícil que veamos ese cambio, con lo cual va a continuar, ¿no? Y luego otro tema que también comentábamos antes era las expectativas de inflación. Sabéis que ha habido, siguiendo un poco con política monetaria, sabéis que ha habido recientemente, Jackson Hole lo anunció la Fed y recientemente pues lo ha confirmado, que es un cambio de sesgo donde sabéis que la Fed tiene un doble objetivo, objetivo de crecimiento o de empleo y objetivo de inflación, a diferencia del Banco Central Europeo, que solo tiene inflación. Entonces, aquí lo que estamos pintando que es cómo el mercado ha reaccionado a esa nueva política de la Fed, donde te ha dicho claramente que va a priorizar empleo versus inflación. Es decir, en otras palabras, la Fed te va a tolerar mayores niveles de inflación a futuro, porque va a tener una media, es decir, va a tolerar que en la búsqueda de volver a situar la tasa de desempleo en torno al 4%, que es el mínimo que vimos antes de la crisis, pues no le va a importar que podamos tener inflaciones por encima del 2%. Entonces, el mercado, ¿qué es lo que ha hecho? En Estados Unidos, las expectativas de inflación, que como sabéis se mide por el swap de inflación de 5 años dentro de 5, ¿vale? O con los break-evens, que sería la línea verde, donde es la inflación descontada por los bonos ligados a inflación. Entonces, la línea amarilla y la línea verde es Estados Unidos. Entonces, aquí ha habido un repunte a futuro, porque esto recordemos que es 5 años dentro de 5, es decir, a largo plazo se ha empezado a despertar las expectativas de inflación, cosa que no ha ocurrido ni en Japón ni en Europa. Entonces, esto es un poco algo que es una señal, si quieres, muy temprana, donde, por lo menos en Estados Unidos, se empieza a descontar inflación. Y esto tiene relación con lo que comentaba antes, de que esto ha hecho que el bono americano se haya ido al 0,80 y va camino de 0,90, hay previsiones ya del 1, ¿vale? Entonces, en Europa no ha pasado, seguimos en el 0,60. Entonces, bueno, pues es una de las posiciones que hemos puesto en los fondos de, oye, espero que al final se acabe contagiando y que esas expectativas de inflación en la curva europea inclinen o empinen un poquito más la curva de tipos, ¿de acuerdo? Es una de las versiones que hemos implementado en los... Todavía es pronto, todavía no se está viendo, pero bueno, lo tenemos un poco ya implementado en los fondos. Lógicamente esto en los fondos de largo, en el 0,2 no. Hemos hablado de política monetaria, ¿de acuerdo? Política fiscal, la otra pata de soporte. Pues las políticas fiscales en las economías desarrolladas también estamos hablando de un impulso extraordinario e histórico. Aquí tenemos también Fondo Monetario, economías desarrolladas, pues en torno a un 8% del PIB. Y ojo, se está hablando, que ahora comentaremos, del famoso plan fiscal en Estados Unidos, que querían antes de elecciones de 1, 2 o 3 trillón, que eso todavía no está metido aquí. O sea, si viene Estados Unidos con un plan fiscal, aunque sea de 1 trillón, esto se iría pues, a un 10% del PIB o más. Es decir, impulso fiscal brutal en las economías desarrolladas. Y eso lo que está impulsando pues, es esa famosa V invertida, vamos, V asimétrica o como lo queramos llamar. Las propuestas del plan fiscal en Estados Unidos van de 1 trillón a 3, que es más o menos una vez o 3 veces el PIB español, por ponerlo en contexto. Entonces, esto es crítico. Trump quería que se anunciara justo antes de elecciones ahora y no está claro si va a dar tiempo o no, pero el mercado un poco te lo está apreciando, ¿no? Entonces, hemos visto política monetaria, política fiscal como soporte a los mercados, como contrarresta, como contrapunto a la situación tan recesiva que tenemos, ¿vale? Y luego los temas en el corto plazo que están marcando el comportamiento de los mercados son, como decíamos antes, las elecciones. Entonces, al final es muy difícil hacer una previsión de qué va a pasar. Primero porque las encuestas ya no sirven para nada, no se las cree nadie.
Segundo, porque el 70% de los votantes americanos, esta encuesta de YouGov, te dicen que deciden en el último minuto. El 70% en los días previos. O sea, imagínate cómo vas a tú, los mercados o nosotros vamos a intentar adivinar algo que es tremendamente... De hecho, hay un 22% de la gente que dice que la noche de las elecciones decide quién va a votar. O sea, imaginaros la certidumbre que tenemos. Con lo cual aquí lo que te va a aportar es un poco volatilidad e incertidumbre. ¿Qué impacto tendría que ganara Trump, que ganara Biden? Bueno, en principio, es una opinión ya muy personal, porque esto ya es muy subjetivo. Yo creo que a los mercados les gusta que gane Trump, pero con una matización, es decir, el Senado y el Congreso es más sano que esté dividido, para que haya un control, para que eso no sea una economía demasiado presidencialista, demasiado individualista y más con el personaje que tenemos en el gobierno americano ahora mismo, ¿no? Entonces, el mercado parece que podría ver con buenos ojos una victoria de Trump, pero aquí tenemos diferentes escenarios, ¿no? Biden gana todo, Biden con cámara dividida, Trump dividido, etcétera. Entonces, bueno, y aquí un posible impacto sectorial, bueno, esto también, pues hay quinielas para todos los gustos. Parece que si gana Biden es más proclive a sectores como sanidad y utilities, temas verdes, temas de ESG, etcétera, y Trump, pues bueno, favorecería más a lo que es vieja economía, petroleras, etcétera. Pero esto es muy incierto, ya es un poco más a nivel ya impacto sectorial. Pero en general, aquí la idea ¿cuál es? Oye, yo creo que si gana Trump con un parlamento dividido, un Senado y Congreso, pues hay un cierto control y sería algo que el mercado interpretaría positivo. Pero todo esto con mucha incertidumbre, ¿no? Y aquí, bueno, pues simplemente nunca, aquí pues la frase es, nunca un presidente americano ha sido reelegido en recesión. Por lo tanto, eso es lo que añade volatilidad. Es decir, con la recesión que tenemos, pues es más incierta la victoria de Trump porque realmente es algo poco habitual, ¿no? Que repita un presidente en recesión. Tema, elección de Estados Unidos. El otro tema que tenemos que sigue aportando ruido en el corto plazo es el Brexit. ¿Nuestro posicionamiento cuál es? Cautos en UK y en Irlanda. Tenemos muy poca posición en los fondos en UK y en Irlanda. En bancos ingleses teníamos Nationwide, teníamos NatWest Markets y tenemos Nationwide, que es una Building Society muy conservadora, con un balance muy sólido, pero no queremos tener bancos cross-border, es decir, empresas o bancos con actividades en los dos lados, porque hay una incertidumbre brutal. La probabilidad de un hard Brexit o un Brexit sin acuerdo, que se estaba manejando 40, yo te diría que es incluso ahora mismo algo más alta de ese 40. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se han roto las negociaciones, estamos retomándolas y las situaciones están bastante separadas. Aquí hay un tema clave que es el tema de equivalencia, es decir, la Unión Europea y el Reino Unido se basan en una equivalencia, significa una confianza mutua, significa en que homologamos sectores e industrias en ambas partes. Con la ruptura del preacuerdo por parte de Johnson antes de verano, que había firmado con la Unión Europea, pues se ha quebrado la confianza y se ha quebrado la potencial equivalencia, que es un acto de buena fe donde, oye, bueno, pues la regulación de tus sectores me vale en mi zona y viceversa. Entonces, el tema está bastante tenso e incierto. Y aquí son diferentes escenarios de impacto económico de un no deal, que sería esto, Organización Mundial de Comercio, es decir, se aplicarían las tarifas estándar, algo mixto o un acuerdo. Entonces aquí, en cuanto a Libra, en cuanto a equity, en cuanto a etcétera, ¿no? Pero es evidente que la economía inglesa y la irlandesa pues son bastante vulnerables a todo este ruido. Y luego otra zona geográfica que nosotros ahora estamos positivos es la zona de países nórdicos. ¿Por qué? Porque al final, con la crisis actual, lo más importante que es países que tengan mucha solvencia, mucho margen de actuación para soportar la economía. Familias, pymes, bancos, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos un país como Dinamarca que tienes en torno a un 30% de deuda sobre PIB y tenemos un superávit fiscal. Esto es algo que a nosotros nos suena como años luz, ¿no? Esto es como si fuera estratosférico, pero existe, ¿no? Y no está tan lejos, ¿no? O países como Noruega, Holanda, incluso la propia Alemania o Suecia. Todos estos países tienen superávit fiscal, afrontan la crisis muy saneados y todos estos países déficit. Y luego aquí el nivel de deuda. O sea, si juntas nivel de deuda con déficit, pues tienes Italia, tienes Francia y España, Reino Unido, que no está tan bien. De hecho, le han hecho un downgrade Moody's, como habéis visto ayer, el viernes, le ha hecho un downgrade
al rating de Reino Unido, es decir, ojo, ¿no? Y hoy ha habido downgrade a todos los bancos de Reino Unido, que afortunadamente no tenemos, etcétera. Entonces, la conclusión aquí es, oye, ahora mismo en la crisis actual, en la parte defensiva de carteras, en la parte, como digo yo, de fondo de armario, de posiciones sólidas, de estables, estructurales, yo quiero tener países o emisores de países sólidos. ¿Qué países nos gustan más? Como digo, nórdicos y Alemania. Lo que pasa es que en Alemania con un matiz, que el sistema financiero no nos gusta, entonces ahí tenemos pocas opciones, ¿vale? Pero este sería el posicionamiento. Y en la parte de Italia y España no significa que no tengamos, pero ahí somos más oportunistas, más tácticos, ya jugando el tema de consolidación bancaria que decíamos antes. Pero los fundamentales son mucho más frágiles. Como decíamos antes, los tipos, ya yendo un poco a, oye, ¿qué activos compramos o qué activos podríamos ver valor, ¿no? En la parte de tesoros no vemos valor, seguimos sin verlos. Es decir, Alemania, como decíamos antes, menos 0,50, menos 0,60 y cayendo, que es la línea negra. Japón, encefalograma plano desde casi, aquí tenemos 3 años, pero una década. Y luego un poco la convergencia de lo que son tipos italianos, que yo creo que ya tiene poco margen, y españoles. Aquí hemos dicho antes, o comentamos, que las primas periféricas son primas absolutamente intervenidas. Hemos puesto antes el IBEX con un menos 30, la prima periférica en mínimos. Es decir, el IBEX no te lo compra el ECB y la prima periférica te la compra. Es algo absolutamente manipulado, distorsionado y que no refleja los fundamentales, pero está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo compra todo el ECB. Entonces, y aquí también pintamos lo que es Estados Unidos, ese repunte reciente del tipo a acciones americanos. O sea, el gap entre Estados Unidos y Alemania se ha abierto, el diferencial, la zona de 140 puntos básicos, ¿no? Como decíamos, primas periféricas, pues no vemos valor en lo que es puramente gobierno, ¿vale? Creemos que está sostenido exclusivamente por el Banco Central Europeo. Ayer salía la noticia de que, o antes de ayer, de que el gobierno va a renunciar a los préstamos del Fondo de Rescate Europeo, que solo quiere recibir las ayudas directas, no los préstamos. ¿Por qué? Pues bueno, pues ha venido arriba diciendo, oye, tengo una prima de riesgo muy estrecha, ¿vale? Como el mercado te meta presión, ¿vale? Y amplíes, pues bueno, ya veremos si sigues manteniendo esa... primero habíamos vendido ¿no? el plan europeo como el mejor de los mundos y ahora resulta que renuncio de los 140.000 millones a 70.000. Eso es lo que se anunció ayer. Conclusión, la prima periférica en puro gobierno no le vemos mucho valor. Entonces, al final, dentro de renta fija nos tenemos que focalizar en lo que sería crédito. El crédito versus gobierno que estamos pintando aquí es algo que sigue teniendo cierto valor. Es verdad que no es en la zona de abril-mayo, pero aquí el mercado estaba roto y esto pues ha tenido cierto recorrido, pero sobre soberanos creemos que tiene valor, es decir, sobre ponderación de crédito versus tesoros. Sigue habiendo una correlación del crédito con bolsas, es decir, aquí es el VIX con respecto a los CDS, pues vemos una correlación muy alta, tanto en high yield, subordinados, como en investment grade. El tema de los green bonds, seguimos positivos, los green bonds han comportado bien, tanto en mercado bajista como en mercado alcista, por lo tanto aquí seguimos incrementando posiciones en cartera. Ojo, seleccionando nombres que nos gusten y añadiéndole la capa ESG, no seleccionando verde por verde. Hoy, por ejemplo, sale ICO y sale 8 o 9 puntos básicos sobre tesoro, no vemos valor, aunque sea green, ¿no? Es decir, no significa que compréis green solo por green, sino seguimos haciendo nuestro análisis y si nos cuadra el nombre y el formato y el plazo y el nivel, pues incrementamos. En temas de rating, pues bueno, seguimos viendo valor en triple B. Es decir, esto es el spread relativo que hay entre el rating triple B con respecto al single A contra AA y AA contra triple A. Es decir, lo que ofrece cada categoría de rating versus la inmediatamente anterior. Por lo tanto, lo que nos está mostrando aquí es un valor relativo de lo que serían las categorías del crédito por rating. Entonces, dentro de la parte triple B, efectivamente, hubo esta ampliación fuerte, este estrechamiento, pero en términos históricos no estamos en mínimos, que es la línea negra. En la zona single A, que es por cierto, muy escaso, pues bueno, estamos en una zona un poco más intermedia, y la zona AA, pues en general es muy escasa y en general cara. Disculpa, Luis, nos preguntan, si ha aumentado mucho el default desde los meses de abril y marzo. Tasas de default, muy buena pregunta porque este es un tema
donde realmente va a venir con retraso. Es decir, las tasas de default siempre van retrasadas históricamente con respecto a los spreads de mercado. Eso estamos de acuerdo. Nunca es un indicador adelantado. Pero en este caso va a ir más retrasado de lo normal. ¿Por qué? Porque todas las moratorias que tenemos de hipotecas, ERTES, demás, ¿no? No solo en España, sino en Europa, lo que ha hecho es retrasar la cristalización de la morosidad en los préstamos hipotecarios, en los préstamos al consumo, en los préstamos de pymes, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que es la mora, cuando se va a cristalizar va a ser en el 2021. ¿Vale? Es verdad que en el mundo corporativo sí se ha empezado ya a recoger. Entonces, Con lo cual ahí habrá que ser más selectivo, ¿no? A la hora de... Claro, nosotros somos muy selectivos en lo que es mundo high yield corporativo. Es decir, especialmente incluso de sectores más vulnerables por la crisis, turismo, ocio, hoteles, etcétera. Es muy difícil también un poco en la tasa de mora ver qué áreas geográficas hablamos, pero por ejemplo, por poner un poco datos, ¿no? Lo que es los non-performing loans en banca española, partimos de zonas de 4 y vemos que nos podemos ir a 7. En Italia de 7 a 11 y en Alemania de 2 a 3. Esto es lo que es la mora de lo que es los balances bancarios, ¿no? Pero en el mundo a lo mejor corporativo, dentro del mundo high yield, pues nos podemos ir a doble dígito tranquilamente. O sea, ahí depende un poco de qué segmento miremos dentro de lo que es mora, ¿no? Bueno, la pregunta venía por defaults. Una cosa es defaults, lógicamente, pero bueno, como proxy o de indicador adelantado de los defaults, en la morosidad, lógicamente, puede doblar tranquilamente los niveles. Es verdad que partía de los niveles previos a la crisis. Es verdad que partíamos de niveles sanos, que habíamos hecho mucho los deberes. Es decir, partimos de tasas muy bajas. Por lo tanto, doblar puede sonar muy alarmista, pero realmente, en términos absolutos, por ejemplo, el sistema financiero español había reducido la morosidad por debajo del 5 desde la crisis. O sea, había hecho un esfuerzo muy importante y, por lo tanto, es inevitable que incremente, pero bueno, desde niveles bajos. Pero bueno, esa es la clave, es decir, cómo se va a deteriorar los balances bancarios y cómo se va a deteriorar las tasas de default, que claramente el año que viene van a subir. Nos preguntan también un poco a lo que comentas sobre la posición en el sector bancario, porque nos han llegado varias preguntas diciendo que, bueno, pues que son un poco más conservadores en ese aspecto y que, bueno, ¿cuáles son tus puntos para Es ser muy buena tan pregunta. Es muy buena pregunta porque positivo en el sector? el sistema financiero, o sea, el sector bancario es un poco algo que está muy en entredicho por lo siguiente. Vamos a ver. El problema del sistema bancario es que no es rentable. Ese es el problema, claramente. Es decir, hay países como Alemania, o sea, el mundo central europeo, con curvas absolutamente planas negativas, entonces lo que es el NII, el margen del negocio bancario, es absolutamente desastroso. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de rentabilidad, es decir, mirando más la bolsa, si quieres, ¿no? Pues nada más que hay que ver cómo se han comportado las acciones de los bancos. Es decir, cuando un banco está cotizando a 0,3 veces book value, la media europea es 70% del valor en libros y la banca española y periférica 30-40% del valor en libros, es evidente que el mercado piensa que ese sector se tiene que consolidar. ¿Qué es lo que está pasando? Que el regulador ha cambiado el approach. El regulador primero ha relajado los requisitos de capital que llevaba 10 años fortaleciendo balances. Segundo, ha suprimido el dividendo. Y tercero, ha relajado un poco los criterios para las fusiones. La clave ha sido que el regulador antes ponía problemas para las fusiones y ahora los ha quitado. Antes ponía problemas porque pedía capital independiente de que se fusionara y ahora lo que dice es no pedir capital. Y ahora te permite que el badwill que se genera, es decir, el fondo de comercio negativo que se genera cuando tú te compras un banco por debajo de valor en libros, lo utilices como un beneficio contable para compensar pérdidas que te van a venir por la reestructuración del sector. Es decir, el problema del sector bancario, ¿cuál es? La rentabilidad, que eso afecta más a lo que es el equity. ¿Vale? En el mundo de los bonos, a mí lo que me interesa que es la solvencia y la liquidez. Los ratios de liquidez, el ECR y el SFR, se han fortalecido muchísimo, o sea, partimos de balances muy líquidos y muy solventes. Muy poco rentables, de acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, por un lado, como posiciones estables en bancos muy sólidos, como hablamos del norte de Europa,
de países nórdicos, etcétera, ¿vale? Que son posiciones estables. Y luego, como posiciones más tácticas, jugar el proceso de consolidación que, como digo, ya lo teníamos, ya estábamos posicionados para ello. Entonces, los bancos objetivo son claramente los ganadores. UBI frente a Intesa, solo hay que ver lo que ha hecho los bonos de UBI. Bankia versus Caixa, solo hay que ver lo que han hecho los bonos de Bankia, han volado, los senior no prefer, los tier 2, etcétera. Seguimos posicionados en Sabadell, tanto en tier 2 como en senior no prefer y en senior, en Unicaja, en Liberbank, etcétera. Es decir, los balances de los bancos bancarios, desde el punto de vista de crédito, podrán soportar el incremento de morosidad que estamos hablando que se va a producir en el año 2021 y después. Por lo tanto, otra cosa es cuando ya se produzca esa consolidación, pues que ya tenga menos recorrido. Y los bancos potencialmente compradores, como BBVA y Santander, ahí somos más cautos. Estamos muy en senior, muy corto plazo, ahí no estamos en subordinados, etcétera, porque son los potencialmente que pueden sufrir más en ese proceso de consolidación. Nos decían también... Y perdóname, por cerrar sí, ya el tema de dale, bancos. si te parece, si cerramos ya y te Claro, digo las y más luego preguntas. vamos a otro, en la parte de bancos, el diferencial entre tier 2 y senior sigue siendo atractivo, es decir, 0,80 de TIR en un mundo de TIRs negativas y próximas a cero, sigue siendo algo que, ojo, eligiendo bien los nombres, eligiendo bien los emisores, pues pensamos que todavía tiene algo de recorrido. Bueno, esto es lo que te paga como media un subordinado frente a un senior. Está bastante estable en los últimos meses. Y veníamos de 40 puntos, 50 puntos básicos y estamos en 80. Perdona, ¿había más preguntas? Sí, era un poco al margen de, bueno, como contabas el tema de Bankia, que había volado y demás. Nos dicen, si se puede contar, que seguro que sí, ¿cuáles han sido, bueno, pues esas operaciones que digamos que han hecho que el fondo sea el más rentable de su categoría ahora Pues mismo? ha habido un conjunto de cosas. Por ejemplo, Deutsche Bank, ya pensando más en el 0,2 en concreto, ¿no? Sí. Porque lo que he comentado es un poco más general, porque lógicamente el 0,2 no tiene todos los subordinados estos que son largos, ¿no? Sí. Una cosa es las cosas generales que estamos jugando en todos los fondos, pero en concreto en el 0,2, por ejemplo, tema Deutsche Bank. Pues Deutsche Bank hace unos meses, el año pasado, estaba pues muy cuestionado, ¿no? Y tenemos posiciones en 2020, 2021, bonos muy cortitos de Deutsche Bank que también han volado. ¿Por qué? Porque el plan de reestructuración lo que ha hecho es sanear el banco, adelgazarlo, reestructurarlo y eso ha volado, por ejemplo, ¿no? Temas de Intesa y UBI, etcétera, pues hemos tenido plazos cortos de Intesa y UBI en el 0,2, ¿no? Temas de Bankia, pues también hemos tenido, etcétera. Es decir, hemos jugado en lo que hemos podido este proceso. Pero independientemente de eso, en el mundo corto plazo, pues no solo en bancos, sino tienes que un poco irte a temas muy de nicho. Antes comentabas tú el tema del tamaño, yo creo que es importante, es decir, si nosotros, por ejemplo, emisores de pagarés te emiten con cuentagotas, hacemos la selección del nombre, pero a lo mejor te emiten 10, 20 millones. Eso para un BlackRock es ridículo, es que ni se lo mira. Entonces, si tú tienes 200 millones y vas a emisiones de pagarés que por lo menos te permiten estar invirtiendo positivo, bueno, pues 5, 10, 15, 20 millones que te den, pues oye, te puede arreglar una parte de la cartera. Hay muchas cosas, es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, hemos comprado recientemente Bankia 9%, una call que tiene dentro de un año. Es un yield to call claro, es decir, con un 9% te va a amortizar sí o sí, y a lo mejor estás a un 1%. Es decir, un callable con una call muy clara, corta, pues realmente eso lo tuvimos en Intesa, lo tenemos ahora en Bankia, por ejemplo. Creemos que eso es un trade ya de yield to call. Ya no es un tema de spreads, de reducción de spreads, es un tema ya de, oye, ¿me vale esta yield a un año de un 1? Me vale, pues lo compro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego haber estado también, el tema de autos, pues nos castigó mucho en marzo y abril y ahí un poco la clave fue aguantarlos. Es decir, el tema de Ford, General Motors, etcétera, que luego hemos vendido, pero no haber vendido en marzo, en abril, que cayó todo a plomo. ¿Sabes? Una mezcla un poco de saber aguantar las posiciones, arañar cada tipo y bueno, y tener posiciones de convicción donde el tema de Italia a corto plazo a lo mejor lo hemos jugado en su momento en este fondo. Lo que son los plazos cortos italianos de gobiernos, de letras. Ahora creo que no tiene sentido, pero lo hemos jugado en su momento. Es decir, hay un conjunto de cosas que hemos ido implementando. No podría decirte que sea
una única estrategia. Ujú. Luego nos preguntan respecto al 0,2, ¿cuál ha sido la rentabilidad, cuál ha sido la caída máxima y la rentabilidad esperada para este año? Bueno, aquí tenéis un poco datos del 0,2. Aquí gráficamente sí me gustaría comentar este gráfico, porque mira, en el mes de marzo y abril, ¿vale? Aquí tienes un punto de partida en torno a 100 y aquí prácticamente lo ves, ¿no? Estamos Sí. hablando de en torno a un 1% largo, ¿vale? De la línea azul, ¿no? De 100, pues aquí te vas a 99,5. O sea, la pérdida máxima ha sido, bueno, pues un poquito más de un 1,5. Pero tú Sí. fíjate, De hecho, fue en el mes fondos. de marzo, ¿no? Sí, ahora Claro, recuerdo. marzo-abril, cuando se rompió el mercado y cuando Ujú. hubo el shock, ¿no? Tan brutal, esta es la evolución. Es decir, ¿que efectivamente hay fondos que han aguantado mejor? Sí, totalmente de acuerdo, pero luego la subida no la han recogido igual. Ha habido fondos, por ejemplo, como BlackRock, como el de Natixis, etcétera, que aquí te cayeron 6 figuras, 5 figuras, 5%. Este es un 4% casi, ¿vale? Este negro que son Sabadell, de Santander, pues 3%. Es decir, oye, si te fijas en la caída aquí, estamos un poco en una zona intermedia. O sea, ¿ha habido fondos que han aguantado mejor? Sí. ¿Ha habido fondos que han caído mucho más? Sí. Pero la clave es que esa recuperación durante los meses de mayo, junio, julio, pues este fondo ha sabido recuperar y estos que habían sido más tranquilos, pues les ha pasado. Que aquí está, por ejemplo, el de la Mutua, el de, bueno, hay alguno de BBVA, etcétera, ¿no? O sea, estos han sido más tranquilos para lo bueno y para lo malo, pero al final, oye, al cabo de esto que es un periodo de un año, yo creo que, bueno, esta crisis la hemos solventado razonablemente bien. Sí, al final, bueno, es el resultado de la gestión activa. Luego la siguiente pregunta, que es la del millón, que es previsión para este año. A ver, a mí me gusta ser muy honesto, es decir, si tú tienes un producto con una TIR media de un 0,30 arañando, es decir, 0,30 no es que sea la rentabilidad que te da el mercado, esa es la rentabilidad que tiene la cartera jugando muchísimas cosas y buscando TIR debajo de las piedras, ¿no? Y tienes un coste razonable, dependiendo de la clase que tenemos aquí, pues en la institucional de 6 puntos básicos, aunque luego se plantee subir unos pipos ahora en una reforma potencial, pero vamos a estar siendo producto más competitivo en costes de que se ha hecho el estudio, ¿no? De la competencia. Es decir, tienes una estructura de costes para la clase institucional, incluso en las otras, muy, muy competitiva. Y tienes una cartera donde tratas de añadir TIR. Entonces, yo firmo para el año que viene estar en rentabilidades positivas. Lo firmo. ¿Por qué? Porque la liquidez está en menos 0,50. Todo lo que es gobiernos en los tramos cortos estamos en la zona de menos 0,40, menos 0,30, menos 0,20, incluso España e Italia, porque ahí sí que la periferia no te paga. Incluso el mundo corporativo en los plazos cortos está en negativo. Es decir, todo nuestro universo invertible de manera natural está en negativo. Eso es invertible, sin costes, ¿eh? O sea, lo que es la cartera. El hecho ya de tener una cartera en TIR positiva ya es un ejercicio complicado. Y luego, lógicamente, con costes. Es decir, yo el año que viene estar en rentabilidades positivas, lo firmo. ¿Qué ocurre? Que al final yo creo que es un producto que puede ayudar, porque el problema que tenemos nosotros lo tiene todo el mundo. ¿Dónde aparco liquidez? ¿Dónde tengo la poca volatilidad? ¿Dónde estoy a refugio? Si vendo bolsa o si vendo otros activos de riesgo, ¿dónde me refugio? Etcétera, ¿no? Es decir, ese problema lo tiene todo el mundo. Pero yo creo que en este contexto estar en rentabilidades positivas, yo creo que no sería mal Vale. resultado. Pues sí, desde luego que sí. Y además, bueno, pues yo creo que es una parte importante que prácticamente todas las carteras tienen que tener, ¿no? Esa parte de renta fija a corto plazo o de cuasi liquidez. Nos hay dos preguntillas más para ya cerrar, yo creo, para no pasarnos de tiempo. Una es ¿qué ha hecho mal el equipo y cuáles han sido las apuestas que no han dado sus frutos? Buena pregunta, porque claro, si no se habla de lo bueno, y también es bueno decir, oye, que ha ido mal. Bueno, pues honestamente, no haber tenido más duración. Es así una cosa muy, muy honesta y muy sincera. Es decir, viendo con el retrovisor, si nos remontamos 2 años atrás, ya no estoy pensando en el 0,2, estoy hablando Sí, en en general, general. ¿no? Lógicamente, nos hubiera gustado tener más duración a todos, pero claro,
la renta fija la llevamos enterrando muchos años. No, este año no tiene valor, otro año más. Este año no tiene valor. Claro, con un boom en terreno negativo, comprar duración era complicado, pero es que se ha ido a menos 0,60. Entonces, oye, eso ya tiene un recorrido porque los bancos centrales han seguido comprando bonos. Entonces, quizá haber tenido un poquito más de duración, no necesariamente a lo mejor en gobiernos, pero a lo mejor en, ¿no? En crédito o en activos de diferente tipo, quizá hubiera sido, viéndolo con el retrovisor, deseable, pero era muy difícil prever, primero, la crisis del COVID, todo el impulso monetario que las bajadas de tipos, las inyecciones de liquidez tan brutales, nadie lo podía prever. Desde luego. Y luego ¿Y cuál era la segunda? Era, creo que... Sí, que bueno, pues que apuestas no habían dado sus frutos o que se Ah, había hecho mal. O sea que yo creo que bueno, pues ha sido. sí, pues yo te lo resumiría ahí. Luego ya, pues bueno, pues hay muchas cosas, lógicamente tomas decisiones, pues unas van bien y otras mal, pero la duración yo creo que es un poco lo que Lo que más... más podría haber influido. Sí. Y la última pregunta yo creo que la hemos medio contestado antes, pero bueno, dicen que hasta qué punto la outperformance del 0,2 se debe a tener una exposición a crédito mayor que sus competidores. Pues O que si ha sido por la mejor, o que si el resultado ha sido por la mejor selección de inversiones específicas. yo te diría que las dos cosas. Ujú. Las dos cosas. Es decir, evidentemente la sobreexposición a crédito, porque es el único activo que paga. Ojo, como he dicho antes, cuando pagaban las letras italianas, hemos tenido letras italianas, ¿eh? Y muchas. Es decir, que hace unos meses, oye, tenía sentido tener letras italianas, se han comprado, ¿vale? Y eso no es crédito, eso es gobierno. O sea, cuando ha habido que tener periferia en el corto plazo, hemos tenido. Cuando no tenía sentido, hemos ido reduciendo y hemos ampliado el crédito. Pero evidentemente el crédito es el único sitio donde te puede pagar algo con respecto a tipos de interés a menos 0,70 en el corto plazo de alemán o 80, ¿sabes? Es decir, y luego son las dos cosas, es top-down, sobreposición a crédito, y luego bottom-up, pues una buena selección de nombres, sectores e instrumentos. Bueno, al final el resumen es gestión activa, ¿no? Gestión activa. Bueno, pues ya no hay más preguntas, así que bueno, si os parece, si te parece, Luis, vamos a finalizar la presentación. Os enviaremos la documentación a todos los asistentes en los próximos días. Si tenéis alguna duda, pues por nuestra parte, encantaros de ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Y nada, muchísimas gracias, Luis, por la Gracias a presentación. vosotros y gracias a todos los que habéis asistido. Y para cualquier cosa que queráis, no dudéis en, o bien a Beatriz o a mí, pues o a quien sea del equipo, pues cualquier consulta que queráis. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Y vais a ver una preguntita que saldrá en vuestras pantallas, que nos encantaría si la podéis contestar, pues bueno, para seguir mejorando. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.